Buenas tardes, mi nombre es Federico Pulido y bueno, pues voy a hacer la comunicación propiedades psicométricas del inventario de ansiedad estado rasgo para niños, STAIC, diferencias por cultura en una muestra multicultural. Bien, antes de comenzar, pues me gustaría un poco presentarme y decir que soy maestro de pedagogía terapéutica y por tanto mi ámbito de actuación es el educativo. Además de esto, pues he llevado a cabo varias investigaciones y actualmente pues estoy como profesor en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada. Bien, entonces queda claro que la comunicación va a estar relacionada con el ámbito educativo y concretamente con otro interés que son las emociones. Entonces, concretamente, las emociones de carácter negativo, como pueda ser la ansiedad o el miedo. Entonces, en este caso, me centro en el análisis de las propiedades psicométricas de un instrumento que sirve para medir la ansiedad. Precisamente porque considero bueno, pues dado que múltiples estudios ponen de manifiesto la enorme importancia que tienen las emociones, no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos de la vida, para la salud, para la serenidad de uno mismo, bueno, pues es un tema que tiene mucha relevancia y para poder estudiarlo de forma precisa es necesario tener instrumentos válidos y fiables que finalmente permitan la medida de estas variables. Entonces, en este caso, tener en cuenta que la ansiedad es un factor que puede perjudicar la vida del individuo en todos los ámbitos a nivel de salud, pero también tiene su incidencia en el ámbito educativo, reflejándose normalmente resultados peores en aquellos alumnos que tienen bastante ansiedad. Bien, entonces, desde este punto de vista y teniendo en cuenta el motivo de este congreso, pues el trabajo ha consistido en contemplar esas características psicométricas en una muestra de alumnos de dos grupos culturales, uno el cristiano occidental y otro musulmán o árabe musulmán, que es las características que muestra nuestro contexto pluricultural, dado que llevamos a cabo nuestra investigación en la ciudad de Ceuta. ¿Vale? Una ciudad que se caracteriza por una interacción o un gran intercambio entre distintos grupos culturales, dentro de los cuales los cristianos y los musulmanes constituyen los dos dominantes. Bien, entonces, una vez visto esto, tenemos que destacar las características que tiene la muestra, que fueron un total de 764 alumnos y alumnas de Centro de Educación Infantil y Primaria aquí en la ciudad de Ceuta. Describiendo la muestra por edad, pues se alcanza una media de 9,41 y una desviación típica estándar de 1,19 y un rango de 7 a 12 años. Con respecto al grupo cultural, el 25,8% eran cristianos y el 74,2% restante musulmanes. Con respecto al género, hay una distribución más o menos similar, 53,2 varones y el restante 46,8 mujeres. Y con respecto a, también se evalúan, se contemplaron los elementos relacionados con el estatus socioeconómico y cultural, eh, describiéndose pues variaciones, pero la mayor parte de la población, perdón, de la muestra se identificó como un nivel socioeconómico medio o medio bajo. ¿Vale? Después, en segundo lugar, hemos de analizar los instrumentos y si ya hemos dicho anteriormente que es el STAIC de Spielberger del año 2001, en su primera edición, que es un cuestionario para evaluar la ansiedad dividido en dos grandes bloques, la ansiedad estado y la ansiedad rasgo, de los cuales cada uno tiene 20 ítems, por tanto son 40 ítems en total, con una escala de contestación
Likert de cuatro puntos. Con respecto al procedimiento para la obtención de la información, pues lógicamente al ser alumnos menores de edad, se pidieron los correspondientes permisos, primero a la dirección provincial y posteriormente en los centros educativos, informándose desde aquí a las familias que manifestaron su consentimiento o sea, firmando un documento. Una vez dicho esto, pues ya se llevó a cabo la recogida de la información dentro de cada clase, contando con la colaboración del tutor o la tutora correspondiente en cada uno de los cursos, desde primero de primaria hasta sexto. Una vez obtenidos esos datos, se construyó la base correspondiente y se utilizó el SPSS para procesar la información. Entonces comenzamos con un análisis de la varianza de la ansiedad en función del grupo cultural para ver si había diferencias significativas en ambos grupos culturales. Cuando se contemplaron estas diferencias, se procedió al análisis de las propiedades psicométricas para los dos grupos de manera separada. De modo que para este análisis de las propiedades psicométricas se utilizó la prueba alfa de Cronbach y la prueba de dos mitades de Sperman-Brown para contemplar la consistencia interna o la fiabilidad. Y en segundo lugar, un análisis factorial, primero exploratorio, para ver los factores que obteníamos utilizando el método de componentes principales con rotación Varimax y sin forzar, lógicamente, el número de factores a obtener. Una vez dicho esto, pues pasamos ya a realizar un último análisis de la varianza, contemplando en función de esos factores si habían diferencias en los mismos en esos dos grupos culturales. Los resultados pues indican que para ambos grupos culturales, una vez contemplada la existencia de diferencias significativas entre ambos, en ambos casos la consistencia interna fue bastante alta. Para los musulmanes fue de 870 o punto 870 en el caso del cuestionario total y desde 778 a 480 para cada uno de los factores que conformaron dicha variable o esa ansiedad total. En el caso de los cristianos, también medido por prueba alfa de Cronbach, pues obtuvimos un punto 9 de 0,9 de consistencia interna medida por alfa de Cronbach y desde 836 hasta punto 625 para cada uno de los factores que conformaron la ansiedad total. Bien, esto permite decir que para ambos grupos culturales la consistencia interna y la fiabilidad en definitiva de este instrumento pues es bastante alta. Con respecto al análisis factorial exploratorio, bueno, pues en el caso, ya aquí encontramos las primeras diferencias entre los grupos culturales, porque en el caso de los alumnos de procedencia o de grupo de referencia árabe musulmán, obtuvimos 6 factores, mientras que en el caso de los cristianos, pues fueron solamente 5, de los cuales coinciden 4. Por tanto, en el caso de los musulmanes hay 2 factores que no coinciden y en el caso de los cristianos, uno. Los factores coincidentes son preocupaciones y dificultades, rasgos emocionales negativos, estado emocional negativo y estado emocional positivo. Con respecto a los musulmanes, obtuvimos otros 2 factores que no se contemplaron en la muestra de alumnos cristianos. Vale, una vez dicho esto, la varianza total explicada fue de 53,64 para la muestra de alumnos cristianos, mientras que en el caso de la muestra de alumnos musulmanes, en las puntuaciones obtenidas indican una varianza total del 48,87 para todos los ítems. ¿Vale? Una vez dicho esto, también es importante, otro de los análisis que hicimos, anteriormente se me olvidó comentarlo, fue las correlaciones, puesto que
El cuestionario, como ocurre en el caso del cuestionario original, pretende medir un área unitaria que es perdón, que es la ansiedad. Y está a su vez subdividida en una serie de factores. Entonces tendríamos que ver que correlacionaran primero los factores entre sí y en segundo lugar con esa variable total que es la ansiedad de forma adecuada. Y tanto para las muestras cristianas como para la muestra musulmana se obtuvieron correlaciones adecuadas, y en todos los casos el nivel fueron significativas a nivel de 0,1. Bien, una vez visto esto, volvimos a contemplar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los grupos culturales. A la de ansiedad vista al comienzo de este trabajo, le añadimos también la diferencia en los factores coincidentes en ambos grupos culturales, los cuales, y para todos los casos, mostraron niveles superiores en la población o en la muestra de alumnos de cultura, religión musulmana, en comparación con los cristianos, que obtuvieron resultados más bajos. Vale, entonces una vez visto esto, las conclusiones que podemos obtener, que podemos sacar de este trabajo, además de aquellas relacionadas con las propiedades psicométricas del cuestionario en sí, pues son en primer lugar la existencia de esas diferencias significativas entre la muestra musulmana y cristiana, de modo que dichas diferencias son superiores, o sea, la diferencia indica un nivel superior de ansiedad en los musulmanes. Por otra parte, un elemento fundamental es que esperamos obtener y obtuvimos pues que este cuestionario pues fuera fiable y válido en ambas muestras culturales. Pero al mismo tiempo es importante indicar que puede o que se debería realizar el análisis estadístico por separado para ver esas diferencias existentes entre ambos grupos. Finalmente, decir que este tipo de cuestionarios son una herramienta importante para investigar o para evaluar unas emociones en el ámbito educativo y en cualquier ámbito, y que a partir de aquí se va a poder medir no solamente la incidencia que puedan tener en el ámbito académico, sino generar una serie de programas, de propuestas de mejora para fomentar el desarrollo de esas emociones o en este caso de habilidades emocionales que faciliten el mayor control de la ansiedad y de otros estados emocionales y que tengan un carácter considerado negativo. Y por tanto, bueno, pues es el punto de partida para el desarrollo de este tipo de propuestas. Una vez dicho esto, bueno, pues podemos hablar de la perspectiva de investigación, y precisamente una vez conocido esto, pues nos interesaría mucho estudiar no solamente la emoción concreta de la ansiedad en el ámbito educativo, sino otros estados emocionales, como puede ser el bienestar psicológico o emocional. Y por otra parte también determinar la repercusión que puede tener la inteligencia emocional o el desarrollo de habilidades de control y dominio emocional en nuestro contexto, que es el contexto de Ceuta y que se caracteriza y se define por esa multiculturalidad, que es un elemento característico de nuestra ciudad. Y además es un elemento que debemos aprovechar como un verdadero laboratorio para ver esas diferencias entre grupos culturales. Pues ya nada más me queda darles las gracias por escuchar mi comunicación y mandarles un saludo.